Queridos amigos y hermanos, una vez más queremos agradecer al Señor porque Él siempre es tan misericordioso, generoso, para llegar otra vez a estar junto con ustedes para compartir la palabra de Dios. Somos tan bendecidos con el poder de su Santo Espíritu en poder compartir esta palabra bendita. Queridos hermanos, siempre, cada vez que nos encontramos, les recomendamos que compartan estas lecciones y que también oren por nuestro ministerio y regálanos siempre un me gusta y por favor traten de escribirnos de qué manera les está ayudando estos temas que compartimos. Antes de comenzar el tema, Dios es fiel, vamos a inclinar el rostro allí donde estamos para que el Señor pueda dirigir el estudio. Padre Santísimo, te agradecemos porque eres generoso, eres bondadoso, eres el Dios Todopoderoso. Señor, tu nombre debe ser engrandecido, reconocido, obedecido tus mandamientos, porque tu buen espíritu redarguye nuestro corazón, nos exhorta, nos amonesta para que seamos fieles delante de ti. Tu buen espíritu es el que obra eso, y la sangre preciosa de Jesucristo hace que sea efectivo tu palabra. Somos nacidos de espíritu, Señor, y la carne debe obedecer, Señor, tu divina voluntad. Gracias, Padre, por este momento de allegarnos a tu trono de gracia a través del estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Yo les había dicho al comienzo del estudio del libro de Josué, es un libro apasionante. Es realmente un ejemplo de obra misionera, de un hombre consagrado a Dios. Y pues el tiempo pasa, el hombre ya es mayor y ya está llegando el ocaso de la vida. Y él tiene que recordar algo que es bien importante, que Dios es fiel. Porque así como dijo en el capítulo 21, versículo 44 y 45, y Jehová los dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que Jehová había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Maravillosa es la vida de un hombre consagrado, un hombre entregado. ¿Quién le pudo hacer frente? Ninguno de sus pueblos, por más grande que fuesen. Josué, como dijimos en las lecciones anteriores, es el Señor salva. Es un tipo de Jesús que había de cumplirse en heredar, en entregar, en poseer la tierra en todos sus extremos. ¿Por qué? Porque él fue fiel a la palabra que había empeñado Abraham, Isaac y Jacob, y aún Adán mismo, en la primera promesa de Génesis 3:15. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que Jehová había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Querido hermano, qué lindo sería que nuestras vidas terminen de esta manera. Ahora, al estudiar el capítulo 23 y 24, el Señor había dicho varias cosas más que uno tendría que recordar. Por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 11, que va a ser un tema de estudio. Un varón de vosotros persiguirá a 1000. ¡Qué maravilloso! Tener victoria sobre 1000 personas, un hijo de Dios. Él ha prometido, cumplió en aquel entonces, y la promesa para nuestro tiempo también se cumplirá. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. Hermanos, ¿qué significa ser fiel? Porque Dios es fiel y sus hijos también tienen que ser fiel. Jesús fue fiel.
Los profetas fueron fieles. ¿Cuántos hombres de la historia sagrada fueron hombres consagrados? Y vivir como Josué vivió, sin reprensión, hasta el último día de su vida. Ahora, él sabe que está llegando al final. Él exhorta a todos los dirigentes de la nación, a todos los israelitas, de cómo deben comportarse de allí en adelante. Porque el asunto que está en cuestión es cómo debe ser la adoración del pueblo de Israel. ¿A quién deberían rendir culto? Ahora, hay algo que nosotros debemos recordar. No solamente fue en el tiempo de Josué, sino también a través de la vida de José, de Abraham, a través de la vida de los 3 hebreos, de Daniel. Estaba recordando allí en el horno de fuego de los 3 hebreos. Ellos respondieron y dijeron: ¿es verdad, oh rey? Y aquí yo veo 4 varones sueltos. Hermanos, en el libro de Isaías 43:2, yo había leído y fue un tema que me llevó buen tiempo en meditar en ella. Había dicho: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Cuando pasares por las aguas, así como Moisés pasó, el pueblo de Israel pasó en seco. Dios es fiel, cumplió su promesa. Y por los ríos, como Josué pasó, el río Jordán, en seco, no se anegaron. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás. ¿En quién se cumplió que ni la llama arderá en ti, ni un cabello fue, ni siquiera quemado? Fue con los 3 hebreos. Por eso, el rey espantado dijo: y aquí yo veo 4 varones que se pasean en medio del fuego. Y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al hijo de los dioses. El Señor había dicho a este joven Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. A donde quiera que fueres, iré yo, estaré contigo, a donde vayas. Hermanos, estos años de un trabajo arduo, el Señor estuvo con Josué. Entonces Nabucodonosor llamó a los siervos de Dios espantado. ¿Cómo había visto que la fidelidad a Dios tiene una recompensa muy grande? Que ni se quemaron, ni había olor a humo. Dios fue fiel con Josué. También fue fiel con aquellos hebreos. Ni siquiera había olor a humo. Si a vosotros se os pide que paséis en el horno de fuego en el nombre de Cristo, el Señor estará con nosotros. Ahora, hermanos, no solamente Él es fiel, el Señor, en los momentos de prueba, sino también si alguien ha pecado. Porque 1 de Juan 1:9, no sé si ustedes recuerdan, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero ¿qué es lo más difícil? Que el pecador crea que Jesús le ha perdonado. Si nosotros hemos confesado, debemos creer que Él nos ha perdonado. ¿Por qué pues podemos deshonrar a Dios dudando de ese amor perdonador? ¿Qué es más difícil? Que nosotros creamos que Él nos ha perdonado. Porque después de haber confesado nuestros pecados, debemos creer que la palabra de Dios no va a fallar, sino que el que ha prometido es fiel. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Creer. Es tan grande el deber de creer
que Dios cumplirá su palabra perdonando nuestros pecados como el que tenéis de confesarlo. Si hemos confesado, tenemos que estar seguros que Él nos ha perdonado. Debemos ejercer fe como alguien que lo hará exactamente así como lo ha prometido. Nosotros recordamos en Primera de Juan, allí quisiera invitarles, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. Allí el apóstol Juan nos va a hacer recuerdo de algo que es bien importante, que lo podamos leer. El versículo 3, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, no solamente Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él ha prometido que ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y cuando Él regrese, Él transformará nuestra vida. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Hermanos, debe ser dirigido la fe al Señor, aquel que es el invisible, porque las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven son las que permanecen para siempre. La esperanza de la vida futura es una parte esencial de la fe de cada cristiano. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Así como Josué esperó poseer la tierra prometida, hoy nosotros tenemos que creer que Dios es fiel. Así nuestra fe va a aumentar al mirar a Jesús, que es el centro de todo lo atractivo y hermoso. Cuanto más contemplemos a Jesús, más semejantes seremos a Él. Y cuanto más contemplemos la patria celestial, como Josué contempló aquella tierra que fluye leche y miel, lo vamos a poseer. Y lo vamos a no solamente poseer, sino vamos a disfrutar de todas las bendiciones, donde allí los años no se cuentan. Hermanos, Josué efectivamente murió, pero el Señor, si no lo ha resucitado, lo va a resucitar en la resurrección de los justos. Cuanto más continuamente fijemos el ojo de la fe en Cristo, en quien están centradas todas nuestras esperanzas de vida eterna, tanto más va a crecer nuestra fe. Nuestra esperanza se va a fortalecer. Nuestro amor a Dios se va a hacer más intenso y ferviente. Y con claridad de nuestra mirada interior espiritual, vamos a ser cada vez más inteligentes espiritualmente hablando. Nos damos cuenta cada vez más de la realidad del llamado de Dios a purificarnos a nosotros mismos de las costumbres y prácticas de este mundo, porque la excelencia del conocimiento se llama Jesucristo. En los lugares celestiales, la página 129. Vamos con el punto número 1. Todo se cumplió. Ahora, en el libro de Josué, allí en el capítulo 21, versículos 43 hasta el 45 dice: Así dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Qué tanto de la promesa que Dios dio a Abraham allí en Ur de los Caldeos no se cumplió? Jehová dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos les pudo hacer frente. Dios fue fiel. Él peleó sus batallas del pueblo de Israel. Les entregó en bandeja, a menos que ellos solamente creyesen. El asunto era creer y poseer y tomar la tierra por heredad. No faltó ni una palabra de esas buenas promesas que Jehová había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron al pie de la letra, como decimos, así completamente. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2,
2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice así: palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, desechemos todo lo que sea parecido a la desconfianza y a la falta de fe en Jesús. A veces, en este trabajo misionero, encuentro a mucha gente que su oración no va a ser escuchada y que ellos creen, especialmente las hermanas, que si uno ora por él, ese sí va a ser escuchado. Y yo le digo, ¿qué le falta? Hermanos, ninguno es mejor para orar. Yo sé que la Biblia dice, la oración del justo puede mucho, pero nosotros somos sujetos, como dice, así cuando, hermanos, la lluvia se derramó y fuego cayó del cielo. Dice, Elías era sujeto a las mismas pasiones que nosotros. No es que era realmente un hombre impecable, pero a pesar de esa condición limitada, el Señor fue fiel. Comencemos una vida de confianza sencilla e infantil. Hermano, ¿cómo un niño confía en su madre, en su padre? Debemos nosotros confiar en el Señor, no en nuestros sentimientos, porque la fe no está basada en los sentimientos, sino en la razón santificada. No debemos deshonrar a Jesús dudando de esas preciosas promesas, cavilando. ¿Será que Él va a cumplir o no va a cumplir? Y a veces pensamos que nosotros tenemos que ser mejores para que el Señor pueda cumplir. Y no hay nadie que pueda ser mejor, porque nuestras justicias, ¿qué son? Son trapos de inmundicia. Hay una clase de personas que dicen, yo creo y reclaman todas las promesas que se le dan bajo la condición de la obediencia. Pero esas personas no quieren obedecer. ¿Por qué? Hermanos, porque no hacemos la obra de Cristo. El Señor Jesús confió completamente en la obra de su Padre. Otra clase de personas tratan de guardar los mandamientos de Dios, pero muchas de ellas no se ponen a la altura de un exaltado privilegio reclamando las promesas que le fueran dadas. Nosotros no somos capaces de guardar sus mandamientos. Necesitamos la presencia de su Santo Espíritu y necesitamos el poder de Jesucristo que Él nos da como la obra, el trabajo de la fe, el trabajo del Espíritu Santo, porque las promesas son para aquellos que guardan sus mandamientos. Pero si no he nacido de nuevo y en mi corazón no obra el Espíritu Santo, esa obediencia, hermanos, es una obediencia en la carne. El Señor dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Personalmente, yo encuentro cada día, hermanos, que uno debe pelear la buena batalla de la fe. ¿Y qué significa? Pelear la buena batalla de la fe. Ejercer toda mi fe y confiar en esa promesa de Dios y no confiar en mis sentimientos. Debo obrar como si supiera que el Señor me está escuchando y Él me va a contestar personalmente y me va a bendecir. La fe no es un vuelo feliz de sentimientos, porque los sentimientos son como la arena del mar y no puedo fundar la fe en esos sentimientos. Es simplemente confiar en la palabra de Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas porque Él lo ha dicho. Ahora, aquí hay algunas citas que me gustaría leer textualmente. Me encanta este versículo y lo tengo bien anotado. Y no es tan grande el versículo, es cortísimo. 2 Corintios 5:7. Dice, por fe andamos, no por vista. ¿Cómo podemos esperar en Dios, confiar en Él, en sus promesas? Ya sea que estemos felices o estemos tristes. El sentimiento no debe prevalecer. La vida de Josué fue una vida de obediencia, una vida de entrega.
confiar en esas promesas que Él ha dicho y lo va a cumplir por honor a su santo nombre. Una buena emoción no es una evidencia de que seamos hijos de Dios, porque si uno está feliz, aplaudiendo, saltando y brincando, eso no significa que sea un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, porque los sentimientos, como les dijimos, son como la arena del mar o las ondas del mar. Debemos prontamente ir a las Escrituras y recibir inteligentemente la palabra de Dios como Él lo ha dicho, cumplir con las condiciones y creer que Él nos ha aceptado como sus hijos. No debemos ser faltos de fe, sino debemos creer completamente, porque por fe andamos, no por vista. Cuando cumplimos con la palabra escrita, entonces debemos andar por fe. Deshonramos a Dios cuando dejamos de confiar en Él. Después que nos ha dado una evidencia tan admirable de su compasivo amor, en el don de su Hijo debemos perseverar, contemplando a Jesús, ofreciéndole nuestras oraciones con fe, aferrándonos a su fortaleza. Hermanos, nuestra elevada vocación, la página 122 dice: si diéramos más expresión a nuestra fe y nos regocijáramos más en las bendiciones que sabemos que poseemos, encontraríamos cada día gran gozo y fortaleza. La vida del cristiano sería realmente como un jardín, a pesar de todo, o como un huerto lleno de frutos. Hermanos, habría todo tipo de los frutos del Espíritu Santo. El sentimiento y la fe son totalmente diferentes el uno del otro. Así como el este está tan lejos del oeste, así también la fe es tan diferente que un sentimiento. La fe no depende de los sentimientos. Pregunta: ¿no tenemos la seguridad de que nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a aquellos que lo piden con fe que lo que los padres lo están en dar buenos dones a sus hijos? El Señor dijo: ¿acaso un padre puede dar, cuando su hijo le dice quiero pan, le va a dar una piedra? ¿Y si le dice quiero un pescado, le va a dar una serpiente? Hermanos, debiéramos avanzar como si estuviéramos escuchando la respuesta de Dios, de aquel cuyas promesas nunca fallan, dada a la oración, enviada a su trono. Cuando hagamos esto, las nieblas y las nubes serán disipadas y pasaremos de las sombras de las tinieblas a la clara luz de su presencia. Entonces el corazón se llenará de gozo, de paz y de gratitud, y entonces de nuestros labios surgirán esas voces de alabanza a su glorioso nombre. ¡Qué hermoso! Porque todo este capítulo o esta semana de estudio es Dios es fiel. ¿Y cuánto debemos nosotros meditar en ella? Cantar esa fidelidad, alabar esa fidelidad, creer en esa fidelidad. Ahora, hermanos, en el libro de Josué, volviendo al libro de Josué, vamos a ver en el capítulo 21, capítulo 23, 1 al 5, dice así: aconteció que muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos y alrededor de Josué, siendo viejo, entrado en días, que Josué, siendo viejo, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a todos sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios los echará delante de vosotros, y los lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Ahora Josué dice: toda la tierra conquistada está en vuestras manos, pero hay otras tierras que faltan por conquistar.
el Señor eso que les falta les va a entregar. Pero ¿cuál es la condición? Ustedes deben obedecer a Dios. Ahora, hay algo más interesante. A mí me gusta mucho porque lo que estamos leyendo tiene una aplicación en la vida espiritual. En el libro de 2 Corintios 10, nosotros vemos algo muy interesante. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, es decir, yo soy carnal, pero no ando según a esos sentimientos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo usted, siendo carnal, puede ir a hacer la batalla espiritual si no has nacido de nuevo? Y Jesús dice: lo que es nacido de carne, carne es. Pero la carne no va a entender el reino de los cielos, sino ese hombre que ha nacido en espíritu va a manejar las armas espirituales. Versículo 5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Hermanos, cada pensamiento que no proviene de la palabra, tenemos que traerlo para que el Señor ordene esa transformación y ese cambio en los méritos de Cristo y nosotros podamos ser personas espirituales que andan en el Espíritu. Y lo más importante es que vamos a pelear entonces con las armas espirituales, lo que dice Efesios 6, por ejemplo, ustedes recuerdan porque es un versículo muy conocido, porque dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, Josué tenía las mismas armas que nosotros tenemos que tener, porque él luchaba con poderes de las tinieblas, fuerzas espirituales. Las mismas luchas que Josué, Juan el Bautista, Jesús mismo luchó, son esas armas que Dios tiene para nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra milicias espirituales en las alturas. Esta es una guerra espiritual. Y Josué sabía que era una guerra espiritual. Por eso les está diciendo a su pueblo: yo voy a descansar, pero hay tierras que están sin conquistar, lo van a ir a conquistar. Y lo que lo tienen, lo van a conservar, pero bajo esta condición. Estas armas espirituales tienen que ser utilizadas. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos de verdad, vestidos de toda la coraza de justicia, y calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, al tratar con hombres irrazonables, porque ¿qué tenemos cada día? El diablo se va a presentar no en forma del demonio, sino a través de nuestras relaciones humanas, como hemos estudiado en las lecciones anteriores, se va a presentar. Los que creen en la verdad deben tener cuidado de no descender a la misma altura y no entrar en controversias innecesarias, porque el diablo nos va a provocar a través de los sentimientos para que entremos en peleas innecesarias. Es decir, no deben dar rienda suelta a sus fuertes sentimientos personales, no sea que al hacerlo susciten contra sí mismos y contra la obra que el Señor les ha confiado una enemistad apasionada y amarga. Mantengámonos en alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. Se nos ha proporcionado poderosas armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo.
De ningún modo debemos representar mal nuestra fe introduciendo elementos que sean armas del enemigo. Hermanos, siempre debemos exaltar la ley de Dios como el medio de unirnos con Jesucristo, en guardar todos sus mandamientos. También debemos ser un soldado poderoso de Jesucristo. Y la Biblia, su palabra, es la que nos va a hacer sabios para la salvación. Esta palabra de Dios es nuestro escudo, la armadura que necesitamos hoy en este tiempo. Antes de pasar al punto 3, quisiera leer este pensamiento que dice: penetre en el alma la justicia de Cristo con su influencia vivificadora, y entonces podremos cantar porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Qué hermoso sería que todos nosotros alabemos en espíritu y en verdad, y no solamente por sentimientos. Esos himnos que son himnos compuestos por hombres que han luchado, que han pasado vicisitudes. Cada himno tiene una historia. Hermanos, así como los salmos cuentan esas experiencias del pueblo de Israel. Y el canto es una de las poderosas armas para mantenernos firmes en el poder de Jesucristo. Otros dicen: estoy muy enfermo espiritualmente. Pero el gran médico los llama para que acudan a Él y Él los va a sanar. Pero ¿cuál es la moneda con la que tú tienes que ir? Creer. Tan simple, creer que Él es el médico y que Él te va a sanar. La mujer dijo: solo el borde de su manto voy a tocar, porque si toco, inmediatamente seré sana. ¿Tocó y se sanó? ¿Cuál fue la moneda? ¿Cuál fue el precio? El toque de fe. Y esto es lo que nosotros hoy necesitamos desarrollar. Queridos hermanos, hay enfermedades de las cuales nosotros padecemos. ¿Cuáles son esos? Peor que la lepra. Esas enfermedades son la envidia, los celos, la desconfianza, la maledicencia, el deseo de seguir planes que se oponen a la obra de Dios. El que nosotros podamos guiar nuestra propia vida. La vida de todos debiera ser santa. Pero como están llenos de depravación los hombres, caen fácilmente a las tentaciones de Satanás. El diablo va a utilizar siempre la armadura de la carne, va a utilizar los sentimientos. Y nosotros no tenemos que entrar en ese terreno. Meditemos en lo que Cristo sufrió por nosotros, en lugar de escudriñar para encontrar algo de qué acusar a nuestros hermanos. Seamos tardos en juzgar, seamos prontos para escuchar. Hermanos, el Señor quiere hoy que nosotros no contristemos a Cristo buscando faltas en los demás. El Señor ha tenido tanta misericordia. De la misma manera que Él nos perdonó, perdonemos también a los demás. Punto número 3. ¿Cuáles son los límites? Al comienzo de su ministerio, el Señor había dicho a Josué, y eso lo encontramos que es un versículo que creo que muchos de nosotros hemos repetido de memoria. Voy a leer el versículo 7 y 8, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Dónde debe estar el esfuerzo, mi apreciado hermano? Hermanos, en cumplir la palabra de Dios, de cuidar conforme lo que Dios ha dicho. Si usted ha leído un versículo, un pasaje, una cita inspirada, pon en práctica, pongamos en obediencia. El Señor nos va a prosperar, nos va a bendecir, porque eso se llama fe, obedecer. No te apartes de a ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Los 10 mandamientos es la fuente de toda sabiduría. El enemigo odia los mandamientos del Señor. Él quiere que tú lo transgredas, que puedas quebrantar.
pero hoy mismo el Señor quiere que nosotros continuemos en este camino de peregrinación a la patria celestial. Ahora, el versículo de Isaías capítulo 30, versículo 21, es otro de mis versículos que fue por buen tiempo para mi propia meditación. Dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cómo yo puedo escuchar esa voz de Dios a mis espaldas que me diga, hijo, este es el camino? Cuidado que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Esa voz, ¿cómo nosotros lo vamos a escuchar? Esta palabra de Dios, estos mandamientos de Dios, es nuestra sabiduría porque es la voz de Dios que dirige, hermanos, el camino de cada cristiano. Yo sé que los seres humanos sufren mucho porque no saben elegir ese camino de Dios, no sabemos elegir, nos hemos equivocado, especialmente en la juventud. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Hermanos, podemos caminar en las chispas de fuego que nosotros mismos hemos encendido. Y el resultado es inevitable: aflicción, dolor y sufrimiento. ¿Cuántos quisieran desandar esos caminos que han andado? Qué terrible. Pero el Señor nos ha perdonado. Y de aquí en adelante el Señor dice, siempre vas a escuchar esa voz a tus espaldas que te diga, hijo, este es el camino, andad por ella. No tuerzas a la derecha ni a la izquierda, porque te va a ir bien. Hermanos, Dios considera necesario que cada uno de sus hijos no ande según su propia voluntad, porque eso es necedad, eso es realmente ser necio, andar en nuestra propia opinión y creer que somos sabios. Cualquiera que sea la senda que Dios ha escogido para nosotros, cualquiera sea el camino que ordena para nuestros pies, ese es el único camino de seguridad. Cada rato debemos preguntar, Señor, ¿este es el camino? ¿Es por dónde debo andar? Diariamente debemos manifestar el espíritu de esa sumisión infantil, como un niño que confía plenamente en sus padres. Y orar para que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial para discernir, a fin de que sepamos cuál es la voluntad de Dios, para que no nos confundamos con ideas que solamente han venido a través de nuestros sentimientos. Con los ojos de la fe, con una sumisión infantil como hijos obedientes, debemos mirar su palabra. Este es el camino, seguir esa dirección. Y así desaparecerán las dificultades cuando todo parecía confuso, lóbrego, disipado, pero hoy podemos estar seguros que la promesa de Dios se va a cumplir porque Dios es fiel. Y entonces en Salmos 32:8 Él ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque te fijaré, sobre ti fijaré mis ojos. Él nos está mirando, Él nos está viendo. Porque si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseos de aprender, sin llevar planes previos antes de pedirle consejo, y no dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con sumisión dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas a cada hora y a cada día. ¿Cómo sería el final de cada día? Maravilloso, porque diríamos, el Señor ha sido fiel, ha sido un día maravilloso, porque debemos vigilar nuestras propias fuertes tendencias y inclinaciones que tenemos. Nuestros hábitos mal formados van a actuar siempre en contra de esa fe, en contra de la obediencia, porque nosotros queremos hacer nuestras propias ideas, nuestros propios planes y queremos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios,
cuando estamos muy alejados de esa verdad. Ahora, ¿cómo caminó Enoc? Porque la Biblia está lleno de hombres y mujeres que andaron en ese camino de obediencia. Para ser fiel, hermanos, debemos confiar en ese Dios que es fiel. La palabra de Dios dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo yo puedo ser sumiso a Dios si mis pensamientos y mis inclinaciones y mis emociones están en contra de esa palabra de Dios? Dios no puede mantener su fidelidad conmigo. Si pensamos como Dios, nuestra voluntad se va a sumergir en la voluntad de Dios. Iremos a cualquier parte donde Dios nos dirija. Esa cita del deseo a todas las gentes me apasiona y dice, ¿no?, que Jesús no hacía planes. Solamente Dios revelaba esa agenda de cada día y Él cumplía exactamente lo que estaba escrito en ella. Así como un niño amante pone su mano en la de su padre y camina junto a Él con plena confianza, haya oscuridad o luz, así también los hijos de Dios deben andar con Jesús en tiempo de gozo o de aflicción, a la luz de las sombras y del camino de la vida. Para ir a la parte número 4, les voy a invitar para que ustedes vayan al libro de Josué, que el título es La ira del Señor. Ahora, efectivamente, el Señor tiene el enojo, pero ¿contra quién se va a enojar? Vamos a ir al capítulo 23, versículo 15. Dice así: Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora, todas las promesas son condicionales. Todas las promesas son condicionales. El Señor se indigna, se llena de ira, porque la ira es la parte de la justicia. El Señor tiene misericordia, pero en su justicia también puede destruir a aquellos que continúan en ese camino de maldad. A ver, vamos a ver el mismo libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Mira, así dice: Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación con él, en el anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios es amoroso, Dios es bondad, Dios es misericordia, es compasión, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hemos visto, hermanos, cosas terribles, porque así como la tierra se lo tragó a los que eran impostores en la presencia de todo el pueblo de Israel. En 2 Crónicas 36, 16, estoy invitado en 2 Crónicas 36, 16, la palabra de Dios dice, 36, 16, hermanos, ¿cómo terminó la historia del pueblo de Israel? Dice así: Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Jerusalén fue destruido, al rey le sacaron los ojos, sus hijos fueron llevados cautivos a Babilonia, sus mujeres, el templo fue destruido. Hermanos, hay dos caminos: el camino angosto de la obediencia y el camino ancho de la desobediencia. ¿Cómo va a terminar este mundo? En este
en este capítulo 36 hemos visto por qué Jerusalén fue destruido, por qué Israel fue entregado en mano de los pecadores. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo la costumbre de todas las naciones, haciendo abominaciones. Contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Introdujeron ídolos que despertaron celo en el Señor. Ellos querían compartir la adoración de los dioses de Baal en medio de Jerusalén. Y el Jehová, Dios de sus padres, envió amonestación tras amonestación a sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, porque era su templo. Mas, ¿qué hacían ellos? Hacían escarnio de esos mensajeros, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo más remedio, fueron destruidos. En el libro de Levítico 18, 26 al 27 dice así: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, y no hubo más remedio que entregar en las manos de Satanás. Uno elige voluntariamente a quién va a servir. Y Josué había dicho, ¿no? Me interesa ese versículo que está en el capítulo 24. Entonces, en el versículo 15 dice, ¿no? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. La libre determinación, la libre elección. Tenemos que ejercerlo sabiamente. Estos párrafos, las que hemos leído, son advertencias que Dios ha dado al Israel de la antigüedad. Y esas son también las advertencias para nosotros en este tiempo. No había sido la voluntad de Dios que el pueblo de Israel vagara por 40 años en el desierto. Él quería introducirlos a la tierra inmediatamente. Si ellos hubieran obedecido y si hubieran dejado ser guiados por Él, ellos ya hubieran disfrutado la tierra de Canaán. Pero a causa de la incredulidad, que esa es la actitud más común de cada día, la incredulidad. Por esa incredulidad, Él juró en su ira que no van a entrar en ese reposo, a no ser los que lo siguieron plenamente. Por eso Dios requiere que su pueblo confíe solamente en Él. Él no desea que reciban ayuda de aquellos que no les sirven. Ahora es importante que nosotros nos aferremos a esta promesa, porque esto es muy interesante. En el libro de Ruth, por favor, si ustedes pueden ir allí conmigo, en el capítulo 1, esta es la decisión, la determinación que debemos tener, que Josué también, enseguida vamos a leer Josué 23, 11. Este ejemplo es maravilloso, porque aquí habían dos nueras que estaban con la suegra, Noemí y Ruth. Y Noemí les dijo: hijas, vuélvanse a sus tierras. Yo no tengo hijos con quien puedan casarse, váyanse, porque ya no tengo más hijos. Vuélvanse a su tierra. ¿Qué esperanza van a tener conmigo? ¿Van a esperar si yo tuviera otros hijos hasta que ellos crezcan para que se casen otra vez? Mas
Ellas, alzando la voz, lloraron. Orfa la besó a su suegra, las 13 viudas, y se fue. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellas. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. A donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¿No les parece el título, el punto número 5, aférrate a Dios? Josué exhortó a Israel a amar a Dios. En el capítulo 23, por ejemplo, vamos a leer el versículo 11, donde dice así, por tanto, cuidad mucho por vuestras almas que améis a Jehová, vuestro Dios. Y Deuteronomio había dicho, ¿no?, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y otra vez voy a leer esa cita preferida que está en la página 69 del Camino a Cristo. Es muy interesante, quisiera que ustedes lo memoricen, lo guarden porque es un cheque en efectivo para el reino de los cielos. Porque si esto se hace carne en nosotros, por el poder de su Santo Espíritu, esta palabra, hermanos, traerá frutos maravillosos. Y esta cita dice, conságrate a Dios todas las mañanas. En otras versiones dice, cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. No dice que primero encendamos el celular, la computadora, hermanos, la cocina, sino conságrate a Dios cada mañana, haz de este tu primer trabajo. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra oración? Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Cada una de estas frases yo podría desglosarlo y meditarlo y estudiarlo y compararlo con otros versículos. Es maravilloso. Este es un asunto diario. Inspiración total. Es un asunto diario, cada día. Cada mañana conságrate a Dios solamente por ese día, porque ese es el único día que tenemos. Ahora, somete todos tus planes a Él. ¿Cómo podemos someter esos planes al Señor? Lo vamos a poner delante de Él. Muéstrame, Señor, ¿esto es lo que debo hacer o debo abandonar este plan? Indícame de acuerdo a tu providencia. Así, día tras día, debes poner tu vida en las manos de Dios y así tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo. Una vida en Cristo es una vida de reposo, quietud y tranquilidad, paz en la tormenta, calma en la tempestad. Maravilloso. Ahora, puede no haber éxtasis de sentimiento, no es eso. No, este es algo quieto y tranquilo, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno, de modo que no debéis mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo, que tu mente se espacie en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Podría leer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y seguiría teniendo más riqueza para que yo pueda meditar. Hermanos,
para terminar, este reposo, esta quietud, no se encuentra en la inactividad. Eso no significa que nos vamos a sentar en el sillón, echarnos en la cama, no. Este es un trabajo constante, porque la invitación del Salvador, cuando uno llega a este momento, es: llevad mi yugo sobre vosotros y entonces encontrarán más descanso, más reposo. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente, el que es más activo en el trabajo de Cristo. Él es el que apresurará el reino de Dios. Está predicando a tiempo, fuera de tiempo, exhortando, redarguyendo, enseñando, advirtiendo. Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a uno mismo, siempre se va a alejar de Cristo, porque ese no es manantial de fortaleza, sino Cristo es el manantial de fortaleza. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener esa atención apartado de Jesucristo, y no quiere que haya esa unión. ¿Y a través de qué cosas el diablo trabaja? Va a poner los placeres del mundo, los cuidados de la vida, esas perplejidades, la tristeza. Es un trabajo de Satanás si usted está triste. La falta de otros, o sea, encontrar defectos en los demás, o mirarnos nuestras propias imperfecciones. Alguna de estas cosas, o hacia todas ellas, el diablo va a procurar desviar la mente. No seáis engañado por sus maquinaciones. A muchos que son realmente concienzudos y que desean vivir para Dios, demasiado a menudo los hace espaciarse en sus propias faltas y debilidades, y así, al separarlos de Cristo, espera obtener la victoria Satanás. ¿Y cuántas veces lo ha hecho? No solo con uno, sino con toda la humanidad. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestro ser, ni dejamos dominar por la ansiedad y el temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto es lo que desvía al alma de la fuente de fortaleza. Encomienda el cuidado de tu alma a Dios, confía en Él, habla de Jesús, piensa de Jesús, piérdase tu yo en Cristo Jesús, y debe desterrarse toda duda y disiparse todo temor. Dios es fiel, y Él quiere que haya también hijos fieles. Enoc caminó con Dios. 365 años caminó con Dios. José, a pesar de toda la adversidad, fue fiel y caminó con Dios. Hermanos, todos los santos hombres confiaron en Dios y caminaron por fe. Que esta lección sea para nosotros una lección aprendida y vivida todos los días de nuestra vida. Hermanos, la vida de Josué es una inspiración para enseñarnos la fidelidad de Dios. Él, al final de la vida que le tocó vivir, puede decir: la obra de mi parte está terminada. Pero falta un poco que ustedes lo terminen, lo que falta. Esa es tarea nuestra. Ya la obra casi está terminada. Falta la parte que nos toca hacer. Hermanos, no podemos estar inactivos. Él es fiel, ha prometido. Él dijo que va a volver y va a volver pronto. Todas las condiciones de este mundo indican que Él viene pronto. Hermanos, creamos que Él es fiel y es capaz de obrar, hijos fieles también. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Antes de orar, otra vez les hacemos recuerdo. Manden el enlace como invitación a otros hermanos para que puedan ser bendecidos y nosotros podamos seguir compartiendo su bendita palabra. Por favor, escríbanos algún comentario y también regálenos un me gusta. Vamos a orar. Padre Santísimo, Tú eres fiel, Señor. Nuestros labios podrían cantar himnos de alabanza a tu santo nombre. La vida de Cristo es maravillosa, así como fue la vida de Josué. Padre, todos tus hijos fueron fortalecidos y permanecieron firmes hasta el día final. Padre,
Permite que nuestras vidas sean fructíferas y seamos hombres de fe, no mirándonos a nosotros mismos, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero podamos escuchar tu voz que nos diga, este es el camino, anda por ella. Que no podamos torcer ni a la derecha ni a la izquierda. El guardar tus mandamientos, el obedecerlas, Señor, pueda multiplicar el gozo y la alegría y la paz en nuestro corazón. Podamos dar testimonio que este mundo está condenado a la destrucción, que tú vienes pronto a redimir a tus hijos. Ninguna de las cosas en las que el hombre ha puesto, en las cosas materiales de esta vida, van a permanecer para siempre, sino las que no se ven. Esos son los frutos de tu Espíritu. Enséñanos, Padre, a ser fructíferos en esos frutos para honrar y glorificar tu glorioso nombre. Bendice a mis hermanos y bendice a los que, Señor, son parte de este ministerio. Concédenos tu gracia, danos tu bendición. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Que el Señor les guarde, hermanos. No se olviden que estamos siempre compartiendo estos mensajes a través de todos los medios. Un abrazo en Cristo y bye bye.